Buenas noches, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en una noche con un silbo apacible, una noche especial. Quiero hablar acerca de un tema que sé que han escuchado en otros momentos, en otras grabaciones, con otras personas, con respecto a eso que se le llama o se le conoce o se menciona. Jesús lo mencionó, también se menciona en parte de las Escrituras, la abominación desoladora. ¿De dónde viene ese término de la abominación desoladora? Para eso tenemos que ir al libro de Daniel, capítulo 9, en los versos del 20 al 27, para hacer un poquito de historia, saber de dónde fue que comenzó todo este asunto de la abominación desoladora. Dice la Escritura, vayan conmigo al libro de Daniel, está en el Antiguo Testamento, capítulo 9, verso 20, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 o 7 semanas y 62 o 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, 7, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. ¿Dónde podemos ver eso? Eso que acabo de leer acerca de la prevaricación, poner fin al pecado, las 60 semanas o 70 semanas o 77, porque el 7 es considerado como el número de la semana. Cuando dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Eso lo podemos encontrar, para hacer un poquito de contexto en la historia, en el libro de Nehemías. Nehemías, hijo de Acalías, escribe en su carta o libro acerca
de algo que les aconteció a él siendo el rey Artajerjes. Estaba siendo rey sobre el pueblo de Israel. Y tenemos aquí, pueblo de Judá, para ser más específico. Tenemos aquí a este rey Artajerjes y a Nehemías. Nehemías era un copero. Tenía una buena confianza y una buena relación con este rey de Persia, Artajerjes. Y dice que sucedió en el mes de Nisán. Nisán es el nombre babilónico que se le pone al primer mes del año hebreo, el cual es el mes de Aviv. En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Cuando se presenta la figura de una mujer en una historia en las Escrituras, está hablando acerca del reino, acerca de que va a haber un cambio de gloria. Va a ser un momento donde va a haber una transición, donde todo va a haber restauración. Entonces dice: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Entonces más adelante dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí tenemos a Daniel teniendo una visión acerca de los tiempos del fin. Tiempos que están marcados actualmente como unos momentos y tiempos decisivos. 70 semanas para todo el pueblo, para todo el mundo. No, para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Por lo tanto, tengo que llevarme o basarme en que esto es una profecía dada hacia el pueblo de Israel. Próximamente estaremos tocando con respecto a dónde está la iglesia en este tiempo profético. Y me estoy tomando un poco de tiempo haciendo un poco de historia para poder entender el por qué se menciona todo esto de las profecías que está hablando Daniel, ¿verdad? Y que también escucharemos mencionar en el libro de Apocalipsis, en las cartas o el evangelio, en los evangelios de Mateo y Lucas también creo que se menciona. Así que tenemos aquí un panorama de 70 semanas, dividido en 7 semanas y 62 semanas. Semanas de años. Eso es lo primero que tenemos que saber.
que cuando se habla de 70 semanas, está hablando acerca de 70 semanas de año. Eso en años son 490 años. Y la Escritura nos está marcando y nos dice cuándo fue ese momento. Podemos señalar el momento de cuando comienza el reloj a marcar el tiempo del fin. No podemos decir lo contrario de al final, porque el día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles. Y Jesús mismo, siendo Dios, pero en calidad de Hijo, en total sumisión, también dijo, ni el Hijo, porque Él está esperando la instrucción del Padre para que cuando Él diga, ahora es el momento, entonces suenen las trompetas, se partan los sellos primeramente, suenen las trompetas, comience todo a dar su giro y su cumplimiento profético, y ver al deseado de las naciones, Jesucristo. Así que tenemos 490 años. Eso ocurrió en el año 445 del rey Artajerjes, cuando dio esa orden. Le dijo a Nehemías, go ahead, ¿qué necesitas? Esta carta, esto, toma, tenlo aquí, ve, no quiero verte triste, porque el corazón tuyo está triste, tú no estás enfermo, tu corazón está afligido. Y él comienza a dar riendas a esa instrucción del rey Artajerjes, sabiendo que iba a tener también oposición, porque ahí siempre van a aparecer esa gente que se le conoce como los Tobías y los Sanbalat, que rápido empiezan ¿a qué? A interferir con la obra de Dios o que Dios puso en tus manos. A lo que este copero Nehemías, con un valor sin igual, le dice al pueblo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Así le dijo a los Tobías y a los Sanbalat, que tuvieron en poco ese llamado de Nehemías a reconstruir los muros. Y él le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y aquí tenemos el cumplimiento, comenzando con esa instrucción. 7 7 y 62 7. 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo termina esas 69 semanas? Verso 26. Y después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías. Ahí es que da cumplimiento a la crucifixión de Jesucristo, cuando en el Gólgota derramó su sangre en el Calvario por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice Isaías en el capítulo 53, cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 77. Se da cumplimiento Isaías 53 después de las 62 semanas. Y fíjate que lo dice bien claro, mas no por sí. ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado y escucho a cada rato, y lo escucho en muchos predicadores, aún predicadores que son de renombre y predicadores que son con un corazón completamente humillado ante Dios, pero hacen ver como si el romano, el látigo romano, la cruz romana, si la corona de espina que le puso los soldados romanos, si los clavos de hierro que le pusieron en sus manos, clavos romanos, si la lanza que traspasó su costado, una lanza romana, si los látigos que le dieron que agarraban, si eso fue lo que mató a Jesucristo el Mesías, si eso fue lo que Jesús dijo, pasa de mí esta copa. No. Jesús mismo le dijo a sus discípulos que nadie le quita su vida, sino que Él la pone y la vuelve a tomar. Fíjate que en Daniel dice, mas no por sí. Fíjate que en Isaías, acabamos de leer en Isaías 53, cuando dice que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Él iba a cargar el pecado que es el que separa a Dios del hombre. Porque Dios no se mezcla con el pecado. Y en Adán, el pecado llegó por ese hombre. Pero por Jesucristo llegó la salvación, la vida eterna. Por eso es que Daniel dice, mas no por sí. Y fíjense que aquí había una secuencia. Primero 7 semanas y 62 semanas. Y menciona que se vuelve a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cabe señalar que un siglo antes de Jesucristo nacer, bajo el dominio greco-romano, surge una familia llamada los Macabeos o los hermanos Macabeos, los cuales ponen fin a un tiempo de angustia por medio de un emperador, un rey déspota que cometió una abominación desoladora. Como dice aquí, que dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos a un hombre que, tomando el control y el poder, entró al templo de Jerusalén y cometió abominación. Y muchas personas dirán que aquí
se da cumplimiento a eso. Sin embargo, no puede darse cumplimiento a eso en ese periodo, porque luego en el año 68, que muchos lo determinan como en el año 70, la realidad es que el calendario gregoriano romano no es el calendario hebreo. Por lo tanto, fue en el año 68 que bajo las órdenes del emperador Diocleciano, si más no estoy equivocado, junto con el general Tito, toman posesión del templo en Jerusalén y de Jerusalén, y vuelven a hacer lo mismo, cometiendo abominación y destruyendo por completo el templo de Jerusalén, tal como Jesús lo dijo que iba a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo unos prototipos de lo que sería o lo que va a ser esa abominación desoladora, con esa angustia cual nunca ha habido y nunca habrá, como se nos menciona en Mateo capítulo 24, y es un verso muy famoso y que tiene mucha controversia, cuando dice que por tanto cuando veáis, verso 15 del capítulo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Jesús habló de eso. Luego en el año 68 ocurre nuevamente esa destrucción del templo. Sin embargo, eso fue algo local, porque lo que Jesús lo que continúa diciendo, no es para algo local, sino para algo que lleva un cumplimiento globalmente, para el mundo entero. Fíjate que él dice, sigue adelantándose y dice, porque habrá gran tribulación entonces, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Te pregunto, ¿eso ocurrió ya? ¿Cuándo se acortaron los días? ¿Cuándo fue esa gran tribulación? Porque esto está destinado al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. La profecía de Daniel son 70 semanas para el pueblo de Israel. Pero hay un misterio que en el Antiguo Testamento no se daba a conocer, y es en el Nuevo Testamento, luego de 100 años, para el primer y segundo siglo, que comienza a revelarse el misterio de la iglesia. ¿Quién habló de ese misterio? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le dice en su carta a los tesalonicenses unas palabras que son las palabras que retumban en los oídos de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos está diciendo todo esto? Fíjense una cosa, el pueblo de Israel
es descendiente de Sem, el primogénito de Noé. Y cuando escuchamos decir palabras como antisemita o semita, todo esto está relacionado a Sem, el primogénito de Noé. Y tú dirás, Saúl, ¿por qué diste un giro y cambiaste la conversación de Daniel a Noé? Pero es que quiero llevarles algo con respecto a toda esta profecía. Toda esta descendencia ha estado y continúa estando en contra de la descendencia de Sem. Cuando oyes hablar acerca de Gog, Magog y todos esos nombres, Tubal, Mesec, Togarma, Cus, Fut, Cam, Canaán, todas esas descendencias están en contra de Israel. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la iglesia de Jesucristo? Pues fíjense, tiene que ver todo y nada. Todo porque en las Escrituras está determinado todo. 70 semanas para Israel, pero que esa última semana, esa semana número 70, cuando dice y por otra semana, no da una continuidad de las 7 semanas y 62 semanas, sino que ahí parte y dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo. Cuando hablamos semana de año, estamos refiriendo a que son 7 años. Por lo tanto, que la mitad de esos 7 años son 1260 días o 42 meses o 3 años y medio. Así que todo esto está en la Escritura. Y si ignoramos parte de la Escritura, estamos ignorando lo que Dios nos quiere revelar en ella. Por lo que debemos estudiarla y conocerla a fondo. Y también nada, porque cuando hablamos de, por ejemplo, la batalla de Gog y Magog, esta guerra de Gog y Magog, no es una guerra contra la iglesia, sino contra Israel, que va a dar su cumplimiento luego al finalizar esa semana 70 o en esos últimos 3 años y medio. Todavía no ha llegado a la abominación desoladora. Por lo que, para un descanso de la iglesia, esa guerra que es la que conocen como la guerra del Armagedón o la guerra de Gog y Magog, que va a terminar con una devastación, va a llevar al pueblo de Israel a lo que se conoce como la angustia de Jacob. No tiene que ver nada contigo, iglesia. En nada te vas a afectar tú. Por lo tanto, si tú eres creyente en Jesucristo, eso no te debería afectar en nada. Yo le hago una pregunta. Cuando se refiere la Escritura acerca del día del Señor, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Podemos saber a qué se refiere con el día del Señor? ¿Hay alguna diferencia con respecto al día del Señor o el día de Cristo o el día de nuestro Señor Jesucristo? Cuando leemos en el libro de Joel, en la profecía de Joel, capítulo 2, verso 31,
Dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero si vamos entonces a Apocalipsis capítulo 6, versos 15 al 17, cuando nos dice: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabías que cuando se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento acerca de ese día grande y espantoso de Jehová o la ira del Cordero, se está refiriendo esos dos eventos que parecen separados, refiriéndose al mismo evento? Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también nos dice en Romanos 6, 23, en esa primera parte de ese verso de Romanos 6, 23, que la paga, el saldo, el salario, no la recompensa, sino la retribución por nuestros pecados es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y lo único que nos libra, querido amigo y querida amiga, iglesia, lo único que nos libra, lo que nos puede librar de eso, lo conocemos por dos palabras: la cruz. Lo que dio cumplimiento cuando dijo que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La cruz y nuestra salvación. De hecho, todo se lo debemos a Jesucristo. Fue Él quien se dio por nosotros, sufriendo la muerte y muerte de cruz, como se nos menciona en Filipenses 2, versos 7 al 8, cuando dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido amigo y querida iglesia, su muerte en la cruz fue para darnos vida eterna, y Él venció sobre la muerte. No olvidemos lo que Jesús dijo en la cruz: consumado es. Por lo que la esperanza de todo creyente en Jesucristo, la iglesia, todo aquel y toda aquella que se arrepintió, como dice la Escritura en Hechos 17:30, cuando dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. El que se arrepiente y confiesa a Jesucristo como su Señor, como lo dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que con su boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La esperanza en esta tierra y eternamente es que no seremos alcanzados por la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, nos estamos refiriendo a los juicios de Dios que caerán sobre la humanidad. Y parece que me desligué del tema de la abominación de los oradores, pero no me he desligado. Pero cuando hablamos de juicio de Dios, ¿por qué? ¿Por qué decimos que la iglesia no va a ser alcanzado por la ira de Dios como va a serlo el resto de la humanidad?
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Promesa de Dios. ¿Y cuál es nuestra esperanza bendita? Nuestra esperanza bienaventurada. Ser arrebatados. Arrebatados. Lo que muchos conocen como el rapto de la iglesia. Aunque esa palabra a otros pues le da como un poquito de comezón o picazón esa palabra. Pero rapto, al paso, como lo quieran llamar, arrebatamiento, levantamiento, rapturo, no importa. No voy a entrar en ninguna contienda ni en una explicación de nada acerca de si es un rapto secreto o si no es secreto. Punto. Es un arrebatamiento el cual va a ser la iglesia levantada. Así que simplemente me voy a suscribir, me voy a enfocar en lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Dios no puso a su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, su unigénito Hijo. Como lo mencioné hace un minuto atrás, en Primera de Tesalonicenses 5:9. Y cuando se habla de salvación, se está refiriendo o está ligado a victoria. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre la ira. Victoria sobre la muerte. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria. Como lo dice en Primera de Corintios capítulo 15, versos 54 al 57, cuando nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y tampoco no voy a entrar en conjetura acerca de cuál trompeta o cuál final del trompeta, porque eso no viene al caso. Ahora mismo estamos hablando de ese tiempo profético que se le enseñó a Daniel. Lo que quiero sí señalar y enfatizar es el hecho de que ese momento glorioso de esa transformación, donde los muertos en Cristo, en el Mashiach, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y que por lo tanto debemos alertarnos como iglesia con estas palabras, como lo dice en la Escritura, verso 18: por tanto, alertaos unos a otros con estas palabras. ¿Dónde podemos encontrar una pista para saber cuán cerca está ese evento llamado rapto? Joel nos da esa pista en Joel 2, verso 30 y 31, que se nos muestra lo siguiente: y dará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué nos está diciendo el profeta Joel? Que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el sol se convertirá en tinieblas. En otras palabras, se pondrá oscuro.
y la luna se pondrá rojiza. Y es increíble, bueno, no es increíble, es algo que es digno de mencionar. Científicamente, los científicos de la NASA están dándose cuenta que la luna está cambiando su color de miles de años a un color rojizo por la cantidad de minerales que aparecen en un mineral específicamente que es de color rojizo y que está acaparando la luna y se está volviendo rojiza. Un evento similar nos lo revela Apocalipsis capítulo 6, versos 15 y 17, que lo leí, lo podemos leer, podemos buscarlo un momentito. Apocalipsis capítulo 6, versos 15 y 17. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta revelación que se ve en el Antiguo Testamento, que se nos menciona en el Nuevo Testamento en Apocalipsis, pero con una revelación aún mayor, que nos muestra la deidad de Jesucristo cuando nos habla sobre la ira del Cordero, el gran día de su ira, quedando demostrada su deidad, como se menciona en Juan 1:1, cuando dice que en el principio el Verbo era Dios. No sé si pueden ver lo que el Señor nos está revelando, pero yo se lo voy a mencionar. Si antes, y agarren bien, presten oído, si antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el día grande, el día de la ira del Cordero Jesucristo, el sol se convertirá en tinieblas, en otras palabras, se pondrá oscuro, y la luna se pondrá rojiza como sangre, donde no dará su resplandor, como se menciona en Mateo 24:29. Y Dios no ha puesto a su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación mediante Jesucristo. Entonces, la Escritura nos está diciendo que algo ocurrirá antes con sus hijos, con el creyente, con la iglesia del Cordero, que es el arrebatamiento, el rapto, ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Dice la Escritura, ¿cuándo ocurrirá todo eso? Sí y no. Tal vez dirán, hermano Saúl, la Biblia dice que el día ni la hora nadie sabe, solo el Padre. Y eso es muy cierto. No cabe duda de eso, no cabe duda al respecto. Ahora bien, ¿por qué y para qué el Señor nos dio todas estas pistas, todas estas señales? ¿Acaso no fue el mismo Jesús quien nos dijo que cuando veamos las señales nos paráramos firmes? Y dice, y erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, a las puertas. ¿Para qué? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como iglesia del Señor, ¿qué debemos conocer? Y aquí es que estoy hablándole a la iglesia. No estoy hablando a la inconverso, aunque fantástico si están escuchando, para que vean y sepan lo que les espera. Y también al impío, al inconverso, al que no se ha arrepentido primero. No va a haber de otra.
sino esa expectación de juicio, donde los ricos, los pobres, los grandes y todos van a querer que las peñas caigan sobre ellos, porque ¿quién se puede sostener ante la ira del Cordero? No hay de otra. Ahora sí que vamos a entrar en ese detalle de la semana 70. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 4. Y quiero que me presten con suma atención. No se entretengan con nada, porque Satanás no quiere que conozca esto. Dice la Escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, aquí en la versión Reina Valera 1960 dice, en el templo de Dios. En las versiones originales dice, en el lugar santísimo, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Les invito a que lean estos versos varias veces, específicamente el verso 1. Pero cuando vayan a leerlo, por favor, pídale al Espíritu Santo que les muestre lo que Él quiere que tú conozcas de las Escrituras. Hablé hace unos minutos atrás acerca de la guerra de Gog y Magog, que a diferencia de lo que muchos maestros procuran enseñar y que en las redes sociales también se nos quiere mostrar, de que eso está próximo a ocurrir y que antes de eso tiene que ocurrir la abominación desoladora. Ay, mi Dios. Y que estas guerras en Medio Oriente y con Rusia en el panorama, China, todo esto, Corea, Arabia Saudita, Egipto, toda esa batalla está por ocurrir ya próximo. No, falta todavía. Existe una semana que está profetizada en Daniel, la cual leímos al principio de esta grabación, la semana 70. Esa semana que da inicio al final de los tiempos. Eso no fue en el año 68 con el general Tito, ni tampoco en el siglo anterior a Jesucristo, cuando vino este rey, este emperador, e hizo la abominación, Epífanes el Grande, que hizo esa abominación desoladora cuando sacrificó un cerdo en el templo. Esta semana profetizada por Daniel da comienzo al final de los tiempos. ¿Cuáles? Estos tiempos que nos ha tocado vivir hoy. Si te hago la pregunta, ¿esa guerra de Gog y Magog dará lugar en la primera mitad de la semana 70 o en la segunda mitad de la semana 70 que se menciona en el libro de Daniel capítulo 9? ¿Cuál será tu respuesta? Piensen por un momento. No puede ocurrir esta guerra sin que antes ocurra también un evento. Hasta que no ocurra este evento, esa guerra no puede dar su inicio.
se llama la abominación desoladora. Y eso no puede ocurrir sin que antes se dé algo que está escrito aquí, que lo acabamos de leer: la construcción del templo en Jerusalén. Y me han dicho en ocasiones, hermano Saúl, es que nosotros somos el templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y están en lo correcto. Pero para los que dicen, nosotros la iglesia somos el templo del Espíritu Santo, ya no puede haber otro templo. Tengo que decirle que más le vale que ustedes estén bien conectados con Dios, conectados a Dios, a su palabra. Porque si la Escritura dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que ese hijo de perdición, vamos a leerlo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, 2 eventos, no, uno solo. Os rogamos, hermano, no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, vuelvo y digo, más le vale que todo el que dice que ya no puede haber una construcción de ningún templo porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo, más le vale que estés conectado con Dios, que estés conectado a la palabra de Dios, agarrado de la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando en la escritura que acabo de leer dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y que se sienta en el templo de Dios como Dios, entonces, más que tomar el control de un templo construido en Jerusalén, templo físico, va a tomar control de tu vida. Se los advierto bien en serio. Tiene que haber un templo que esté en función su sacrificio. Esto es para el pueblo de Israel. 70 semanas están destituidas para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no conoce otra cosa que hacer sacrificios. Y tiene que haber un templo. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que ese hijo de perdición se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, que se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Tiene que haber un templo físico en Jerusalén para que comiencen los sacrificios por parte de los sacerdotes y levitas. Tiene que haber un templo que esté en función todos sus sacrificios, como lo especifica en la Torá, para que esto ocurra. Recordemos que el pueblo de Israel no reconoce a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, como el Mashiach, como el Mesías, como el Cristo. Y volverán a retomar los sacrificios en el templo para poder llevar a cabo la otra parte de la Torá, porque de los 613 mandamientos, preceptos y estatutos que están en la Torá, hay una gran parte de esas leyes que no pueden, de esos mandamientos, que no pueden ser llevados a cabo, ni hoy día tampoco. No hay ortodoxo ni ultraortodoxo, nadie que pueda decir que cumple toda la ley, porque no hay templo. Para eso tiene que estar el templo, para que esa otra parte de la Torá, que no han podido cumplir por tantos 2 días de Dios, 2000 años, como estatuto y como ley, se puedan llevar a cabo.
Y es aquí que el apóstol Pablo hace mención en su segunda carta a los tesalonicenses acerca de que lo que tiene que ocurrir primero, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Vuelvo a leer. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No vendrá, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál apostasía? La rebeldía de la iglesia. No, la rebeldía de ese hombre, ese hijo de perdición, el cual se va a manifestar, va a ser rebelde contra todo lo que es Dios y objeto de culto. Va a haber una apostasía, rebeldía por parte de esa figura que se va a levantar, que se conoce como el anticristo. Y todo esto que he mencionado del templo en Jerusalén, funcionando, o sea, que esté operando con esos continuos sacrificios en un altar que aparenta haber estado o haberse visto una paz y seguridad, una supuesta calma en Jerusalén y aún en el mundo, funcionando, que todo esté operando, como dice el americano, peaches and cream, continuos sacrificios en un altar. Cuando eso ocurra, todo eso mencionado, son los que darán comienzo a la semana 70 de Daniel. Por eso es que no se puede llegar al final de cuándo es que va a comenzar eso. Y a menos que esto no ocurra, ¿qué cosa? El templo en función en Jerusalén. No puede manifestarse ese inicuo, ese hijo de perdición que se le conoce como el anticristo, el cual el Señor va a matar con el espíritu de su boca, como también lo profetizó Isaías en el capítulo 11, verso 4. Y esa manifestación de ese inicuo hijo de perdición, anticristo, se dará lugar junto con la apostasía de muchos que también se dicen ser o llamarse cristianos, jugando a ser cristianos. No olvidemos la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 que creían que eran vírgenes, mas sin embargo no lo eran. Pero llegaron hasta el último momento pensando que lo eran. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta que no puede haber lámpara encendida sin la unción del Espíritu Santo, el aceite, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando escuchamos en las Escrituras acerca de términos como 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, todo eso va relacionado a la semana 70 de Daniel. Y cuando leemos en Apocalipsis, capítulo 13, verso 5, que al anticristo se le permitirá, que se le da autoridad para actuar por 42 meses. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Entonces, no puede ocurrir eso si la ira de Dios da lugar en ese momento. Tiene que ocurrir eso primero. No puede dar lugar ese evento si está cayendo la ira de Dios,
o si está cayendo todo ese peso, las copas de la ira de Dios sobre la humanidad, sobre la tierra. No, mi hermano, no, iglesia. Tiene que ocurrir primero eso. Piensen por un momento. La Escritura dice que la abominación desoladora ocurrirá a la mitad de la semana 70 de Daniel. En otras palabras, que ocurrirá al cumplirse la primera mitad de la semana. Y es en este momento que entonces el anticristo hará guerra contra Israel. ¿Y por qué hará guerra contra ellos? Porque Israel no los va a recibir como Mesías. No va a aceptar a ese anticristo como Mesías. No va a adorar al Mesías. No lo va a recibir como Dios y lo van a rechazar. Y por consiguiente, él va a ir en contra de ellos y se va a manifestar la angustia de Jacob. Termino diciendo con esto. Ni la guerra de Gog y Magog, ni la ira de Dios puede caer y puede ocurrir a menos que ¿qué? Y no puede ocurrir ni en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, porque es en la mitad de la semana que ocurrirá la abominación desoladora. A la mitad de la semana. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado derramarse sobre el desolador? La copa de la ira de Dios. ¿Qué más? Termino con esto. Mira lo que está. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los cobardes, hago una pausa, voy más para atrás. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora sí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Antes que ocurra eso, la iglesia, tú y yo, en ese momento, ¿cuándo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ser antes de que ocurra la ira del Cordero. Antes de que se derrame las copas de la ira de Dios sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que eso ocurra, la iglesia, creyentes en Jesucristo, como dice la Escritura, y no como muchos creen serlo, seremos removidos, arrebatados de esta tierra, seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Iglesia, no seamos sensacionalistas, no nos emocionemos por creencias pseudobíblicas que se escuchan por las redes sociales y por un montón de sitios, sino más bien emocionémonos, gocémonos por la verdad bíblica que se nos es revelada,
¿Qué hacemos cuando la verdad de las Escrituras se nos revela? ¿La ignoramos, la guardamos o la aplicamos? ¿Qué vas a hacer con la verdad bíblica? Espero que el Espíritu Santo revele lo que Él revela por la Escritura para que no sean engañados. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente noche, tarde o mañana cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Iglesia, vive la vida corandeo, toda la vida, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Amén.